Bienvenidos al nuevo segmento de entrevistas. Con motivo del Congreso del OVNI, invité a Silvia y a Andrea Simondini, que son las fundadoras de Silvia, es la fundadora del Museo del OVNI en Victoria, y quería que me cuenten un poco la historia. Andrea sigue el legado de Silvia, que me cuente la historia de cómo fue la creación del museo y qué te motivó ¿Cuál fue la iniciativa que te llevó a hacer el Museo del OVNI en Victoria? Bueno, la verdad es que el Museo del OVNI comenzó con un pequeño salón que yo había armado en mi casa porque mi interés era que la gente que se interesaba por el fenómeno pudiera venir a preguntar, pudiera venir a enterarse de las cosas que pasaban no solo en Victoria, sino en el mundo. Y lo había preparado con fotografías, con elementos conseguidos de las investigaciones, con literatura de distintos autores, o sea, cosas para que la gente se informara. Pero un día, que fue el primero, diría, que entró al museo, entró nada menos que Martín Jáuregui. Martín Jáuregui, un periodista ya fallecido hace poco tiempo, muy querido por nosotros, y cuando entró dijo, pero esto es un museo. Ya lo definió él. Claro, Lo o definió sea, él. quedó a partir de ahí un Un museo. museo. Al poner Museo del OVNI, fue mucha más la gente que venía. Claro. Entonces tuve que empezar a tirar Panfletos. paredes, Ah, vale. vi escritorio, jardín de invierno, del parque, todo lo de mi casa Convertiste tu abajo. casa en un museo. O sea, Exactamente. dedicaste tu casa a que sea un museo, digamos. Y, La convertiste en un museo. y tal cual, y ahora tenemos ya un plano hecho para Ampliar. ampliarlo de 10 por 10, un salón inmenso, que ya lo tendríamos que tener hecho, pero la pandemia nos obligó a parar y Claro. ya no ¿Y pudimos tienen hacer. alguna ayuda del Ministerio del Interior o de Entre Ríos como para poder hacer esa obra o No, no? No, no, no no, cuentan con... nosotros no contamos Son autodidactas. absolutamente con ayuda de nadie, todo es propio y nos cuesta muchísimo y la verdad es que cada cosa que conseguimos nos sentimos más orgullosas justamente por eso, porque lo Claro, porque es tenemos un logro venido de doble, nosotros. claro. A mí me Exactamente. interesa mucho tu historia. Yo ya sé la historia de Silvia, pero me gustaría que vos la cuentes. O sea, ¿cuál fue el quiebre en tu vida que hizo que vos te mudaras desde el sur, primero a Buenos Aires y después a Victoria Entre Ríos, que es un lugar caliente de avistamientos? Claro, Pero la anécdota, cuando vos tenías a tu bebé, que no eras vos, era un No, era hermano. otro. bueno, lo mío comenzó el 18 de agosto de 1968. Yo hasta ese momento no tenía el más mínimo interés en el fenómeno ovni, no conocía ni sabía absolutamente nada de nada. Y un día, que ese día justamente mi hijo, el del medio, cumplía su primer año de vida, escuchaba gente en la calle en Caleta, Olivia, en la provincia de Santa Cruz. Hey, para ahí lo único que se escuchaba era el ulular del viento, nada más. Pero no soy de esas personas que porque escucho algo en la calle voy a salir corriendo a ver qué pasa. Además estaba bañando a mi bebé, que ese día cumplía su primer año, y no me llamó la atención nada más que escuchar que la gente gritaba en la calle. Y pensé, habrá habido un accidente o algo así. Pero de pronto entró mi esposo, desesperado, como nunca lo había visto. Salí, 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 me decía. Le digo, pero no estoy bañando al bebé. Dice, volvelo en una toalla, ponerlo en la cuna, pero salí. Cuando abro la puerta de mi casa, yo te juro que el corazón se me vino a los pies porque medio Caleta Olivia estaba frente a mi casa. Y todos señalándome arriba. Que mire. Como cuando abría la puerta, teníamos un sobretecho en la salida, en la entrada de la casa. Yo veía el sobretecho, no veía nada. Entonces me decían que saliera, que mirara. Cuando doy el paso y miro para atrás, yo no te puedo explicar lo que yo sentí porque ahí me di cuenta que el ser humano puede tener 10.000 sentimientos en uno solo. Porque si me preguntás si tenía miedo, te digo que sí, pánico sí, emoción sí, alegría sí, todo sí.
un inmenso ovni que según los entendidos no medía menos de 50 metros de diámetro, hace un blop fuertísimo y empezaron a salir platillos chiquitos idénticos al grande, pero chicos. La nave grande se corre un poquito y estos 5 se forman como si fueran las Una B. aves. Uno delante y 2 a los costados, en B corta, digamos. Y lentamente se desplazaron, corrieron por la avenida Independencia hasta rumbo Comodoro Rivadavia. Claro, o A sea, partir de ahí, yo no te puedo explicar lo que fue mi vida, porque sinceramente jamás pensé que yo podía abstraerme de tal punto de mi vida cotidiana para empezar a pensar en estas cosas que realmente, porque una cosa es que te lo cuenten, leerlo, y muy diferente es vivir la experiencia. eso te iba a preguntar, porque en esa época donde generalmente la mujer cumplía un rol más de ama de casa, muy distinto al actual, hacer un cambio drástico tan rotundo en tu vida, de elegir por esa experiencia, elegir investigar y hacer a un lado todas tus actividades cotidianas. Menos una mujer. Por eso te digo, una mujer. ¿Y cómo decidiste eso? Bueno, lo decidí porque los corredores de libros que venían a mi casa, por manualidades, cosas de cocina, porque yo me aburría como una ostra del sur. Mi esposo ingeniero trabajaba Claro, pero no hay en el nadie, no hay petróleo. nada para hacer en el sur, menos en esa época. Él trabajaba en el petróleo y yo lo acompañé durante 8 años en Caleta, Olivia. Y la verdad es que lo único que tenía era lavar pañales, cocinar y estar encerrada en mi casa porque el viento no permitía ni que saliera con mis hijos a la calle. Claro. Y todos esos corredores yo les compraba libros de manualidades, de cocina, pero a partir de ese día le dije, por favor, todo lo que diga OVNI me lo trae. No me importa el autor, no me importa absolutamente nada. OVNI, que diga OVNI. Y empecé a comer libros hasta el cansancio. Claro. Y O sea que vos en ese momento, después de la experiencia, seguiste viviendo en Caleta Olivia un tiempo más. sí, no, lo que pasó es que Caleta Olivia tenía que estar como 1 año y pico más todavía porque mi esposo tenía que terminar su trabajo. Y cuando llegué a Buenos Aires nuevamente, porque somos de Buenos Aires, ahí me di cuenta de que había investigadores. Ahí conocí a Fabio Serpa, a Antonio Lacera, bueno, muchos investigadores que andaban por este tema, pero la verdad que no encontraba lo que yo buscaba. Porque después de todos los libros que yo había leído, lo que yo quería era una respuesta científica real. Claro. No que me digan que pasó esto, que pasó una luz, que no. Lo que yo había visto, Quería no lo había una visto, comprobación científica, querías vos. no lo había visto nadie. Claro. O sea, entonces dije, algún día tengo que formar mi propio equipo de trabajo. ¿Cuándo será? No lo sé, porque tenía que cumplir como esposa y madre, y Dios dirá si algún día eso podrá ser. Así que como mi esposo viajaba constantemente, era yo la que me encargaba de mis hijos, las escuelas, las enfermedades, todo. Yo no me podía hacer otra cosa más que cumplir ese rol. Cuando ellos fueron grandes y tuvieron sus títulos, ya eran profesionales, un día justamente sale un diario matutino con lo que pasaba en Victoria. Y fue como un llamado, yo no te puedo explicar lo que fue, porque hasta ese momento, a pesar de todo mi interés por el tema, nunca me llamó, que hasta pululaba mucho Capilla y otros lugares de Sí. nuestro país. No me llamaba de ir. Tal vez por José de Ser, con el Seguime Chango, ese que Claro. tenía, no me llamaba. Así que ese mismo fin de semana le dije a mis hijos, ¿me acompañan a conocer Victoria? Y ese mismo fin de semana vinimos a Victoria. Y en ese momento, ¿vos dónde vivías? ¿Vivían en Buenos Aires? Vivíamos en Buenos Aires, Ah. sí. Y
Y esa primera noche, la primera noche, tuvimos una experiencia en Victoria que yo le dije a mis hijos, chicos, encontré mi lugar, yo lo lamento, pero de ahí no me fui nunca más. ¿Y esa primera experiencia que tuvieron fue guiada por alguien local o fue así Fue casual, casual y de la estaba nada? con Andrea y ¿A vos también estabas? Sí. con ella fue que vimos la primera experiencia. O sea que a partir de ahí decidiste mudarte a Victoria y se fueron todos o parte de la familia se fue a... No, fue primero, bueno, esa experiencia fuimos todos, con mis hermanos, los novios y novias, y a partir de eso que le impactó mucho, nosotros estábamos terminando, en mi caso, la universidad y mi hermano también. Cristian era el más chico, que es mi hermano menor, y mi mamá decide radicarse y vivió 6 meses en una carpa y en el camping. Una locura, o sea, Sí, sin, sí, sin fue- servicios. Fue sin- fuerte, Fue más para fuerte la todos. pulsión Sí, de con hacer mi esa... abuela la acompañó. Ah, ¿sí? Sí, mi ¿Tu abuela mamá? en la carpa, sí, también. Ah. Y bueno, es bastante larga la historia, pero en resumen, eso fue lo que la motivó radicarse ahí, y a partir de ahí empezó, o sea, a recolectar los testimonios lugareños. Información. Y en Victoria, ¿cuál es el caso más emblemático, más impactante que te tocó investigar o que te acercaron para que investigues o que te han contado? Me costó horrores. O sea, al principio no sabía dónde iba a vivir, entonces con mi madre en una carpa en el camping de Victoria, Claro. ¿Y eso cuánto tiempo estuviste? ¿6 meses? 6 meses. 6 meses. Hasta que un intendente, no sé si se dio cuenta el esfuerzo que significaba para mí, y me ofreció los bungalows que estaban frente a la costanera, y ahí me mudé. Ok. El Y la verdad que el caso que más te marcó fue el de Cota Colman, me parece, ¿no? El caso que más me conmovió y el más importante, y yo creo que del país es el más importante, porque son pocos los casos que quedan una evidencia total. Claro. En este caso, un árbol quemado, la camisa de él quemada, el perro muerto, la huella del ovni, las zapatillas que perdió en el camino mientras fue corriendo de vuelta a su casa, más el testimonio de la persona dueña de ese campo donde bajó este ovni, que fue a verlo a la noche a ver si había cerrado el tanque australiano. Y la verdad es que ese caso me conmovió muchísimo porque era un hombre maravilloso. Lo llamaban, que era bastante pendenciero él. Sin embargo, a partir de ese día se convirtió Más en introspectivo. un niño, o sea, porque le daba miedo todo, hasta los aviones, le daba miedo y se escondía bajo las plantas. O sea, fue una experiencia traumática para él. Sí. Fue muy traumático. Claro. Aparte le quedó la cara quemada, estuvo sordo y casi ciego durante 10 días. O sea, estaban todas las evidencias. Por eso para mí es uno de los casos más importantes de nuestro país, si no es el más importante. Y después a él, a Cota Colman, lo entrevistaron a nivel periodístico, aparte de vos. Sí, lo entrevistaron muchos periodistas, muchos lugares. O sea, el caso lo tomaron en serio, no era que... Porque hay mucha gente también que se burla, lo toma a chiste. ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo lo...? Acá en Rosario pasamos un mal momento. Ah, ¿sí? Acá en Rosario me invitan en un programa que estaba en Canal 3. ¿Hace mucho esto? Sí, y había un señor, creo que era abogado, Sí, era abogado. y yo lo llevé a Colman, que él, para ayudarme a mí, se puso de gaucho, porque él era un hombre De campo, sí, un hombre de campo y era su un hombre de vestimenta campo, sí, de trabajo. él estaba siempre con bombacha y todo, pero tenía las de fiesta. Claro. Y se puso y ahí, adelante de todo el público y todo, este señor dijo que lo había disfrazado para el programa. Entonces se puso a llorar. Claro. Se puso a llorar porque no podía creer
La falta de respeto, sí. que lo estaban tratando de esa forma. Claro. Y eso fue muy doloroso para él, muy doloroso. Pero me acompañó después a varios lugares, en Zárate, por ejemplo, yo le daba el micrófono, la gente se enamoró de él. ¿Y esto para qué? Me decía. Claro, porque era una persona genuina, digamos. Claro. No era que No estaba- sabía leer ni escribir. Claro, Estamos hablando, incluso la experiencia fue en octubre del 92, no había nada digital. claro. Sí, 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 no existía Fue, internet, las redes, la nada. verdad que fue algo, ahora que cuando falleció de una forma bastante fea, ¿no? Y no fea, como merecía murió. Se quedó sentado en el tronco de un árbol con la fusta en la mano y se ve que se sintió mal, se bajó del caballo, se sintió y se quedó muerto. Y bueno, murió en su ley, digamos, de alguna manera. Pero yo lo extraño porque él venía a mi casa a tomar mate. Iba mucho, hablaba mucho con vos. Sí, sí, Habían muchísimo. generado un vínculo. Sí, sí, un vínculo. La verdad que yo lo adoraba, lo adoraba. Era un hombre fantástico. Y otra pregunta, ese fragmento de metal de una supuesta nave, ¿eso cómo se dio? ¿Cómo llegó eso al museo? ¿Cuál? El fragmento que... Rincón del Dol. Ah, ese sí, el fragmento que tenemos varios fragmentos. Sí, sí, yo digo el que es tipo cristal, translúcido. ese. El que es translúcido llegó a mis manos con un señor que trabajaba con fierros y todo eso, armaba botes, armaba casas rodantes. Y llegó a él justamente por el conocimiento que tenía de los metales. Ajá. Cuando O sea, encontraron llegó a él el fragmento, se Claro, lo dieron a él. Sí, él tenía un fragmento bien grande. Cuando pasó esto, el dueño de ese campo lo primero que hizo es llevarle el metal a él. Según él lo había hecho analizar y le habían dicho que hasta oro tenía, pero él me dio un pedazo, me cortó ese pedazo, que le costó horrores, rompió una máquina de cortar fierro, los 400 kilos, la verdad. Una prensa hidráulica. Claro. Fue impresionante, O impresionante. sea, una aleación rara, digamos. Un material bastante duro. Es un material durísimo, durísimo, durísimo. Claro, y la característica, porque yo ya sé, ya estoy informado, la característica principal era que bajo la luz del sol se convertía en translúcido, como un cristal, y con la luz del flash o de cámaras digitales sí se lograba ver metalizado, digamos. No, sacándole foto nada más, sin luz. Sin luz. Sin luz, La gente sostenía el metal así, se veían las manos de atrás, que lo través del sostenía. metal. Sí, sí, porque yo me acuerdo que incluso hay un video en YouTube Sí. que está explicado eso, que vos estás explicando. Es interesante eso que decís, y es la anomalía del metal, porque hay un efecto que es muy conocido. ¿Viste cuando pones en el agua un lápiz y que la difracción hace que parece que estuviera partido? Sí, Bueno, sí. y hubo, muchísimos, por supuesto, escépticos, porque nosotros al principio siempre pensamos que se trataba de un fenómeno óptico. Entonces no le dábamos mucha atención, hasta que apareció una señora, María Luisa Tula, que es la que despertó todo y que gracias a esa foto empezamos a ver eso de la translucidez. Le sacó una foto con una cámara de rollo y empezó a declarar en todos lados que podía ver sus manos, porque ella agarró el metal así Sí, sí, y le sacó la foto. Pensemos que la foto era con una cámara de rollo. Claro, claro. Entonces, y se ven los dedos, etc. Bueno, en ese marco de que pensamos que era un efecto óptico, claro, se generó mucha controversia, porque ella hizo declaraciones públicas en Armstrong, Santa Fe, que era de donde era oriunda, y mucha gente empezó a venir y a replicar el fenómeno. Y decían que era, y hay un video que un investigador que ya falleció, Oscar Mendoza, justificaba que en realidad cuando tenés una emisión de luz por detrás de la placa, en cualquiera, digamos, utilizó un serrucho. Tenía una ventana, entonces ponía el serrucho y hacía así, generaba translucidez. El tema con esto es que la foto y todas las réplicas se hacen sin fuente de luz. Entonces tenés una pared Claro. y la foto no tiene ningún efecto lumínico. Entonces eso es lo que cuando mandamos a hacer los análisis
ahí empezó ya a aparecer anomalías extraordinarias. Por ejemplo, al cortar la pieza no levantaba temperatura, lo cual Es no raro, hay sí, forma de porque con la explicarlo. fricción de los metales se levanta temperatura. Y Sí. más cuando tuvimos la composición de la aleación, que terminó siendo una aleación de cromo molibdeno superior al 4%, es un acero inoxidable magnético. Al día de hoy, mientras estamos hablando acá, no existe esa aleación en ningún Eso código te iba a industrial. preguntar, todavía no. No existe, pero nosotros tenemos abierto el caso porque, y al haber estado indagando, que lo hacemos con las agencias espaciales, de hecho yo estuve en Rusia en una invitación de Agencia Espacial Rusa y China, y lo primero que pregunté es por las aleaciones, y básicamente me vine con respuestas de que con ese tipo de aleación, por ejemplo, no se hacen estructuras, y no existe en ese concepto. Por lo cual, el caso sigue abierto, pero también sabemos que las agencias espaciales, la industria aeroespacial desarrolla elementos tecnológicos que son secreto industrial y que probablemente pueda tener una explicación a futuro, quizá al día de hoy todavía no lo tiene, por lo cual el caso quedó abierto, pero es el caso más referencial de nuestra Claro, zona. sí, importante. ¿Y ustedes tuvieron alguna experiencia personal aparte de la primera que comentaron cuando fueron de visita a Victoria, esa experiencia inicial? ¿Tuvieron experiencias después, posteriormente? ¿O algo distinto a la aparición de luces o de naves? ¿Vieron algún tipo de ser? Varias experiencias, sí. Eso quisiera saber que... Sí. Hemos visto muchas cosas. No creo que la gente todavía esté preparada para que te cuente alguna de las cosas porque primero la gente tiene que entender de que la existencia es real, que el ovni existe, que ya no cabe el escepticismo en este tema, a tal punto que... Pero contale de la que llamamos el Enterprise, que está en plena investigación, que viste ahí con Néstor Gaioli. ¿Cuál? La que pasó que te avisaron de la Fuerza Aérea. Ese caso fue buenísimo. Eso fue... Ese No, caso está en plena investigación, pues están buscando eso fue documentos. mortal, porque sinceramente nunca en mi vida había visto algo como eso. Entrábamos a un campo que es el que íbamos siempre, eso fue el 1 de noviembre del 2001. Ajá. Iban a investigar un caso. Las 21 horas, 21 No, horas, se hacían observaciones en esos campos Ah, porque había denuncias ok. recurrentes. 21 horas. Por un muchacho del equipo que tardó en cerrar ¿La tranquera? en el campo, tardamos lamentablemente en avanzar con el auto. Pero ni en ese interín viene cruzando el río desde Rosario hacia Victoria una cosa tan inmensa, yo no te puedo explicar el tamaño que tenía eso. Más negro que la noche, porque se notaba lo oscuro tremendo, una cosa inmensa. A tal punto que uno de los chicos dijo, esta es la Enterprise. Sí, ¿no? Te quedó así el caso Claro. de Enterprise. Tenía solamente una luz adelante y atrás dos luces más chicas, que en un momento cuando cruza la calle que íbamos nosotros, una de atrás se corre hacia adelante, Una luz. una luz. Pero inmenso. Pasó, pero a una lentitud que le sacamos fotos, pero era tan oscuro y tan negro y tan cerca al ser tan grande, no se vio nada más que negro. Claro. Que si no hubiera pasado lo de la tranquera, yo te aseguro que estaba arriba de nuestra cabeza. Claro. Arriba de nuestra cabeza. ¿Y eso duró un instante o fue un rato? Duró no, fue el cruce. Fue el cruce. Fue el cruce nada más. Yo después puse primero rápido, a ver hasta si lo podíamos seguir, pero parecía que estaba bajando, pero se perdió, no lo vimos más. Claro, seguro. No hago más que parar y me llaman de Fuerza Aérea de Paraná. No habían pasado ni 5 minutos. Cuando suena mi teléfono, qué raro. Y me dice, estamos hablando de Fuerza Aérea de Paraná. ¿Qué es lo que viste?
Así de la De nada. unas. ¿Y cómo saben que yo vi algo? Es bien X-Files. Claro, sí, sí. ¿Cómo saben que yo vi algo? Dice, porque si hay alguien en el campo observando en este momento, sos vos. Claro. Sí, bueno, yo sí vi, pero si ustedes me dicen cómo se enteraron, yo les voy a decir lo que vi. Entonces me cuenta que de Fisherton le hablaron que salía un avión comercial y este elemento pasó En el debajo radar. del avión Ah, rumbo a Victoria y ellos se conectaron con Fuerza Aérea. ok. Por ese motivo se enteraron. Bueno, yo les conté lo que había visto y ahora estamos justamente, después de tantos años, aparece gente que lo ha visto y así que estamos O sea, nuevos testimonios que Sí, confirman. nada más que- y nada menos que de la torre de control de Sauce Viejo en Santa Fe. Ahí los controladores lo vieron porque, siguiendo el derrotero, venía de ahí, del centro de la provincia de Santa Fe. Ellos lo vieron a vista simple Sí, sí, sí. y fueron modulando con los distintos torres para ver si lo observaban y triangularon. Y después de muchos años dimos con una denuncia anónima que nos aportó este dato de Santa Fe y empezamos a buscar incluso, que es una revista que estamos buscando hace mucho tiempo, que es todo lo que había pasado en Santa Fe de este caso, estaba documentado en una revista tipo Pasquín que hay en los pueblos, en las ciudades, y ahí daba nombres, apellidos de los actores que participaron y nosotros por esa denuncia anónima que nos aportó un dato empezamos a abrir y ahí tenemos un colaborador, Fabián García, que vive en Santa Fe, que se ha tomado muy seriamente la búsqueda de esta información y ha logrado entrevistar a la gente de control de tránsito aéreo, a todos los que estaban en la época, que dieron confirmación del avistamiento. De hecho, el año pasado le dimos una sorpresa a mamá, que yo le invité a Fabián García Ajá. en el medio del congreso, mientras contábamos experiencias. Yo hago desde el escenario que llamo por teléfono y que suena en el teléfono de Fabián, que estaba ahí Estaba en la ahí. sala. Ah, Entonces estaba todo oscuro y suena el teléfono. Y le digo a Fabián, Fabián, ¿llegaste? Entonces se para y Fabián le da la sorpresa a ella de todo esto que había encontrado como testimonio muy fundamentados. Y ahora estamos buscando porque ya sabemos que intervinieron los bomberos porque iba tan bajo que hasta pensaban que iba a tener una cuestión de accidente. una colisión, claro. Exactamente. Bajísimo, bajísimo. Sí, Yo sí. creo que no. Así que No estamos llegaba a buscando. 100 metros de altura. Claro, sí, 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 era súper visible. Y aparte de este caso, también hay muchos casos de gente que dice haber sido abducida o haber tenido contacto con otros seres, porque el enfoque de ustedes es bastante científico y en cuanto a la comprobación fáctica, digamos, pero ¿qué piensan con respecto a estos casos de gente que dice haber sido llevada, abducida, algunos inseminados? ¿Qué visión tienen de eso? No sé, eso que lo comente mejor. No, yo creo Andrea. que también eso tiene mucho respaldo científico, porque la gente que dice eso o que ha estado en cercanía del fenómeno y ha manipulado elementos vinculados al fenómeno, incluso nosotros como investigadores, estamos bastante preocupados, te diría, porque una de las cosas que habla muy fuerte en esos casos son las historias clínicas. Vos pensás que tenemos muy fortalecido el dato de que no solo en Argentina, sino en todas partes del mundo y hace muchos años, que lo primero que asoma como variable contundente es la presencia de rangos de longitud de onda en espectro no visible, que es asociado a microondas, rayos gamma, radiofrecuencia, y eso genera en tu físico distintas perturbaciones Claro, y situaciones malas, digamos, que claro. es contaminación por radiación, cicatrización neuronal, sangrado, pérdida auditiva. Sí, hay gente también que tiene marcas incluso. Marcas, Claro. bueno, el tema de las marcas son un elemento fundamental. Quemaduras, el hecho de estar cercano, Cota Coleman, Claro. quemaduras por radiación. Tenemos muchos casos documentados ya con documentos desclasificados por la Ley de Acceso a la Información Pública
que hablan de estos elementos en forma muy contundente, ¿no? Claro. Y ustedes también hacen noches de vigilia. Sí, ¿Y muchas. cómo nace eso de hacer noches de vigilia y bajo qué parámetros? O sea, ¿cuándo salen a hacer noches de vigilia? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual hacen noches de vigilia? ¿O es salir solamente a observar, hacer un trabajo de campo? ¿O hay No, algún par? Hay que buscar. es una buena pregunta, pero mamá lo que ha hecho es cambiar un poco el paradigma de la investigación, porque ella durante más de una década, en ese 91 que se radicó, que formó el equipo, ahí estaba el equipo fundacional, era Néstor Gaioli, que es nuestro fotógrafo, que al día de hoy está siempre en todas las actividades. Estaba Ricardo Guzmán, que era un testigo privilegiado, que abrió muchas puertas para la observación del fenómeno. ¿Y qué pasaba? Hasta construimos estadísticas, porque cuando aparecía en un lugar el fenómeno, probablemente al día siguiente o quizá el día anterior ya había aparecido. Como una especie de patrón había, digamos. Patrones, Claro. exacto, patrones muy contundentes. Nosotros teníamos ya un lugar específico, Claro. porque todas las noches ocurría algo. Y te cuento una anécdota que realmente para mí fue marcado muy fuertemente, porque viene del canal Infinito. Sí, me acuerdo, yo lo veía. Sí, Hicieron 2 documentales de Victoria. Cuando viene la primera vez, yo les digo, llévenle una cámara chica, no la grande, me han traído una grande, hermosa, pero llévenle una cámara chiquita, la ponen en un trípode y yo les voy a decir, pónganla acá que para tener a lo mejor la suerte de su propio ovni. Ay no, dice, estamos cansados porque tenemos que desarmar todo. Queremos ver las locaciones nomás. Bueno, vamos a ver las locaciones. Les voy, los llevo al lugar que te digo que era preferencial para nosotros todas las noches. Y en un momento, enfrente de donde nos parábamos, hay un monte de eucaliptos con 18 árboles de eucaliptos. Uh-huh. Y sale una luz de abajo, de la base de los árboles. Era una cosa de este tamaño. Desde los troncos. Ascendió, se vino hacia arriba de nosotros, color mostaza, se apagó. Y este hombre se puso a llorar. Le digo, yo te dije que trajeras una cámara chica y lo pongas ahí. Le digo, ¿pero por qué llorás? Yo en mi vida soñé de que iba a haber esto. Le digo, ¿sabes por qué llorás? Porque vos viniste acá pensando que esto era mentira. Sí. Claro. Y la reacción tuya fue que te encontraste con la sorpresa que era verdad. No solo eso, a los 10 minutos aparece otra esfera color azul a la derecha. Y no lo podían creer. Así que el entusiasmo, iban a ser uno, se hicieron 2 documentales de Victoria. Claro, sí, sí. Y aparte también esa actitud que suele tener el ser humano de creerse omnipotente o creer que claro. todo lo sabe. Entonces esa experiencia también lo descolocó seguramente. Eso lo ves todo el tiempo con la gente que viene. Mismo cuando entran al museo, es hasta divertido ya, porque vos te das cuenta. La actitud que tienen. La actitud. Como decían, a ver qué tontería vengo a ver. Claro, bueno, después te lo dicen, ¿no? Porque y se van asombrados porque en la vida pensaban que iba a escuchar las devoluciones que hacemos en términos investigativos. Claro, lo que pasa es que hubo muchos años también de burla hacia el tema. Entonces, recién ahora con el tema de la desclasificación está como... Hay mucho escéptico, pero hoy el escepticismo no cuadra. Quedó... ¿Y eso te iba a preguntar, ¿cuál sería el mensaje que le darías a una persona escéptica hoy en día? Hoy en día la gente está en una situación un poco rara, ¿no? Porque el escéptico le cuesta muchísimo poder entender de que sea real. Y pensar de que tiene que decir, pucha, me equivoqué durante tanto tiempo. Reconocer que se equivocó. Le es difícil. Pero hoy es más que evidente
de la existencia del objeto volador no identificado. Claro. Le guste a quien le guste, es así. Sí, le pese a quien le pese, ¿no? Igual también nosotros pasamos por eso, ¿no? Porque al ir acumulando información, experiencia, hay cosas que vos planteabas como extrañezas en el pasado que hoy ya sabés que pueden ser satélites de tal o cual magnitud. Y tener también la valentía de aceptar eso, digamos, que hay nuevos elementos que te permiten identificar, pero bueno, nosotros nos guiamos mucho por lo que se denomina el protocolo de observables, que en teoría no se pueden explicar con la ciencia y la tecnología. Yo siempre agrego también a la información que nosotros como civiles tenemos acceso, porque Claro. eso también es un paredón ahí que aparece. Y bueno, y esa escala de observable, que son 5 variables, básicamente hay cosas que no podés explicar. Hoy son parte de toda esta agenda abierta que recién mencionaba, que lleva a que los gobiernos den por hecho que hay algo ahí, que no sabemos qué es, etc. Pero nosotros ahí ponemos en valor las investigaciones del ¿Qué pasado. hicieron? ¿Y cuántos años hace ya que está el Museo del ¿Sabes OVNI? qué? Que también he podido comprobar que hay muchos que dicen ser escépticos porque tienen miedo de hablar del tema. Claro. Sí. Sí, les da miedo. Entonces, sobre todo si es hombre, no voy a decir que tengo miedo porque ya es una demostración de cobardía. Claro, sí. Entonces, queda mejor decir que no creen. Que no creen. ¿Y por qué lo comprobé? Porque a los escépticos, yo se lo hago a propósito, les comento, voy a tal lugar porque pasó esto y voy a investigar. Y después se largan a llorar. El primero que me viene a preguntar es el escéptico. Claro. El primero. Le digo, ¿para qué te lo voy a contar si vos no crees en esto? Sí. Claro, sí, es raro, es medio contradictorio. Es así. Sí. Es así. Pero eso te lo va dando el conocimiento a través de los años, ¿viste? Hoy a mí me hace cosquilla que no le creas, no me interesa. Cada uno es dueño de pensar y hacer y decir lo que se le dé la gana. Bueno, pero vos también muchas veces reformulaste lo que creías. Claro. El otro día todos se llamaron, que fuimos acá en Rosario, se hizo una charla, una conferencia, y mi mamá con los nuevos elementos dijo, bueno, yo claramente tengo que empezar en muchas cosas de nuevo. Porque bueno, hoy y siempre pongo este ejemplo que es tonto pero muy válido. Un astrónomo hoy está en complicaciones con el estudio del universo, porque ramas como la astrobiología, la astrofísica, empezaron a evaluar y a observar y a incorporar conocimiento que para el otro antes no existía. Entonces, hoy hablan de zonas habitables que se descubren, los astrónomos las negaban. Claro. Entonces hay un montón de cosas que uno necesariamente... Que se van actualizando, digamos. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausita. Así comemos un poco y ahora seguimos, ¿puede ser? Dale, cómo no. Y Silvia, ¿cuándo es el Congreso del OVNI? El Congreso es el 15, 16 y 17 de mayo. ¿Y cuántos años hace que se hace el Congreso del OVNI? Este es el 10º Congreso, pero la que está en La que está Andrea. Sí, a mí me toca la responsabilidad de la organización, y sí, es la 10ª edición, que tuvo como 2 momentos, ¿no? Porque el primero se hizo en 1998, el segundo en el 2006, y a partir del 2017 a esta parte, año tras año, con ese salto de la pandemia, por supuesto que por lo que sucedió. Pero la verdad que estamos muy contentas porque el Congreso es parte, no es un congreso por hacer un congreso, es parte de una agenda que va de la mano de lo que vamos haciendo en las investigaciones, en todo el proceso institucional de desclasificación, no solo en Argentina, sino en Sudamérica, pero también tiene un impacto muy fuerte en el mundo y se ha convertido en uno de los 10 principales congresos del mundo. Para nosotros también es una alegría y una gran responsabilidad, y de hecho traemos a los mejores exponentes de las teorías y de las investigaciones. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el motivo por el cual tendría que ir una persona al Congreso Internacional del OVNI? Bueno, porque va a encontrar la síntesis entre una investigación, una experiencia y la documentación, ya sea desde la academia, desde un respaldo institucional, desde el abordaje de esos casos,
Y para nosotros también ese fue un descubrimiento, ¿no? Porque es muy lindo ver cuando estás en el escenario que en el público no es que está segmentado para los que van a buscar datos duros. Hay mucha gente que está muy vinculada al contactismo, a la espiritualidad, gente militares, científicos, y confluyen en la toma de datos. Y una de las particularidades que ya se convirtió en un clásico, vos cuando estás ves que la gente, a pesar de que se graba todo y que pueden ver, toma nota. Y te pasa también que vos después salís y te agarra desde un espiritual, que hace contactismo, metafísico, un holístico, Claro. y te dice: yo les tengo que agradecer porque me dan la fundamentación de todo lo que yo digo. Y después vamos generando una agenda, porque por ejemplo ya no vas a escuchar mucho en Argentina y en Sudamérica de contactismo, sino de experimentadores. Claro. Porque también nuestra idea es que la gente pueda entender el trasfondo de los elementos que intervienen. Esto que me preguntabas antes, ¿no? Cómo nosotros vemos de una persona que tiene, bueno, las historias clínicas hablan, o la evidencia, un laboratorio, no tenés que andar dando vueltas, digamos. Si ahí alguien tiró combustible para fabricar una huella, el laboratorio lo va a decir. Claro. Y el laboratorio te va a hablar de una son anomalía. pericias. Claro, exactamente. Entonces, la gente que ya nos sigue, está muy fidelizado el Congreso, viene a buscar la mejor información, y eso es lo que nosotros cuidamos mucho. Mira, yo te digo algo que a mí este año me emocionó, pero muchísimo. Todavía no habíamos dicho quién iba a venir al Congreso. Y la preventa, ya 100 entradas se vendieron sin siquiera preguntar quién venía. ¿Y cuánto está la entrada al Museo del OVNI? Igual que el año del museo o del del Congreso. Los 3 días, bueno, empezamos, ahora estamos ya fuera de la venta anticipada, porque nosotros con la venta anticipada, que salía la platea 40.000 pesos por los 3 días y el palco 50.000, que igual que el año pasado, no lo aumentamos. O sea, es una actividad de 3 días. De 3 días, sí, con mucha actividad alrededor, aparte del evento. Y le aumentamos 5.000 pesos a cada... Después de la sí, por ser 3 días es súper accesible para todo el mundo. Pero aparte traemos gente de España. Eso te iba a preguntar. O sea, nosotros no pasamos filmaciones, traemos vida real. Porque eso nos apasiona. El año pasado que vino JJ Benítez, no sabés, la gente lloraba porque lo podía tocar, porque lo besaba, se sacaba fotos. Claro. Y eso es lo lindo de los congresos. Eso es maravilloso, no tiene precio. ¿Benítez es el peruano? No, el español de Caballo de Troya. Ah, el español. Este año viene un teórico que es muy reconocido a nivel mundial, que lanzó, que es José Antonio Caravaca, que es el creador de la teoría de la distorsión, que es una de las últimas teorías que salió a la luz pública sobre la explicación del fenómeno desde la conciencia, con interpretaciones, etcétera, que va a dar, porque la sorpresa de este año es que el sábado, que es el día donde se exponen todos los casos y las investigaciones, no lo va a cerrar un investigador, va a ser una práctica de debate, de sostener la hipótesis de cada uno, porque cada uno sostiene distintas hipótesis. Claro, sí, distintas teorías. Exactamente. Claro. Y vienen acompañados con mucho trabajo de campo, y por eso son tan seguidos los investigadores, incluso los argentinos, que tienen hoy una trascendencia nacional e internacional muy fuerte, ¿no? Bueno, es importante que ustedes mencionen, ustedes tienen cuenta de Instagram y canal de YouTube. Exacto. ¿Cómo es la cuenta de Instagram? Bueno, en principio la gente que quiera saber del Congreso, para acceder a la información, solo tiene que escribir a museodelomni@gmail.com, museodelomni@gmail.com, y después nos encuentra como Museo del OVNI en Instagram, en Facebook, en YouTube como Andrea Pérez Simondini, que es el canal donde ponemos todos los casos. Tienen visitas que quieren participar y que realmente nos van a hacer volar la cabeza. La gente no tiene idea. Sí, no sé. El final del sábado a la noche, la gente no tiene idea lo que tenemos preparado para hacer. El alerta OVNI, no te cuento porque nunca. ¿Dónde es el alerta OVNI? En el Cerro de la Matanza. Allá se hace en Victoria. Sí, y va a ser una experiencia única que, por lo que tenemos entendido, es la primera vez que se va a hacer
en Sudamérica, que es poner en práctica lo que se denomina protocolo de contacto, donde se van a generar distintos incentivos con sonidos y rangos de longitud de onda para ver si el fenómeno aparece, tomar datos. Claro, porque eso te iba a comentar, hay mucha gente que está más vinculado a lo espiritual o a lo Claro. metafísico que suele meditar Exacto. como para hacer contacto. Esto va a ser también, vamos a tener equipos que van a estar emitiendo señales de radio, por un lado. Gente que va a estar haciendo meditación. Gente que va a estar haciendo prácticas con cuencos sonoros. Oh, yo voy a ir. Yo no me lo voy a perder. Pero No, es una experiencia. Maravilloso. Y va a haber Solo todo pedimos que nos ayude Dios el con clima, el tiempo. clima. Claro, eso es único. sí, sí. Y todo eso se va a estar tomando datos duros y datos blandos. Los datos duros es todo lo que genere variables de medición. Sí. Y los datos blandos justamente tienen que ver con la experiencia, exactamente. Por primera vez va a estar la ciencia con lo humano. Claro. Y realmente cada uno esa noche se va a identificar totalmente con algo de lo que va a ver. Y seguro, sí. Con toda seguridad. Y cada día del Congreso, que son 3 días, me dijeron. Sí. ¿Aproximadamente qué tiempo dura? Como para que sepan. No, y bueno, el sábado todo el día, que es en la sala, en el Cine Teatro Victoria, empieza la acreditación a las 9 de la mañana, a las 10 del acto oficial, largan las conferencias, al mediodía hay un parate de 1h45. Eso se hace en el Cine Teatro Victoria, okay. Que es hermoso y es un clásico ya también, porque nos han ofrecido hacer el congreso en Buenos Aires, en Paraná, acá en Rosario ni te cuento, pero es pura mística claro. ya el lugar y el hecho de hacerlo en Victoria. Y a la tarde, en el medio, esto también es bueno que sepa la gente, porque nosotros no solo vemos el detalle de que sea una entrada accesible, porque sabemos el sacrificio que es viajar, comer, alojarse, claro. Sino que hicimos unas promociones con los hoteles, los gastronómicos, tenés menú con entrada, plato principal, postre y una bebida a 20.000 pesos, ponele. Entonces, claro, sí. Estamos haciendo todo, va a haber una cena de camaradería, que es un ámbito también muy esperado, que ya casi tenemos copado todo el lugar. Claro. Y otro ámbito que es muy deseado, que apareció el año pasado, es el domingo a la tarde, porque el congreso termina el domingo al mediodía, y el domingo a las 16 horas tenemos la firma de libros en un espacio que es el centro, un espacio de gestión cultural, se llama Mixtura, donde la persona puede tener relación, contacto directo con su autor preferido y exacto. ver un poco el libro. Vos también tenés un libro. Sí. Ah, ¿cómo se llama el libro? ¿Por qué Victoria Entre Ríos? ¿Por qué Victoria? Lo tengo que comprar, todavía no lo tengo. Sí, pero... sí, está agotado. ¿sí? Sí, estamos prendiendo todas las velas para que llegue. 27 ediciones tiene. 27 un montón. ediciones, sí. Cada edición le va agregando algo nuevo. Igual ya terminó el segundo libro, así que está por la etapa de corrección. Está bien. Pero la verdad que ese libro me dio mucha satisfacción. Hay una persona, por ejemplo, lo compró 5 veces. ¿Ah, sí? Sí, pero ¿por qué? Porque se lo piden. Más que fan del fenómeno, fan tuyo es. Sí. Lo piden, se lo piden, lo presta y no se lo devuelve. Ah, lo regala. Entonces dice, el último dijo, no se lo presto. A nadie, está bien. Yo en unas de las ediciones anteriores del Congreso del OVNI había visto, no sé si en redes o en algún diario, que habían convocado a Travis Walton, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Estuvo en el Congreso? Sí, bueno. ¿Y él quiso? ¿Contó su experiencia? ¿Cómo fue eso? Sí, fue genial y navegó en el río. ¿Ah, sí? Hizo alerta con nosotros en el Cerro de la Matanza. Fue un flash. Y de hecho hay un video muy gracioso donde la verdad que no lo podían, porque más allá de que conocemos a esa gente y muchos vienen, nosotros cuidamos a dos cosas mucho. Muchos de estos personajes que lo vemos en películas, en documentales, en los canales como más conocidos de documentales, suelen viajar y pedir honorarios y todo. Y como nosotros entablamos una relación directa con ellos por intercambios y por distintas facetas de encuentro, cuidamos mucho eso de que los investigadores que vengan acá no pagarles honorario. De hecho, tenemos relación con mucho que... Tenemos también el beneficio de una empresa de micros que hace un porcentaje de rebaja para la gente que viene al Congreso. Sí, hemos buenísimo. conseguido varias cosas. Y lo interesante es eso, porque la idea nuestra siempre es preservar la mística
de la investigación y poner en relieve también el trabajo de los investigadores argentinos. Entonces, para nosotros es muy valioso cuando esa gente viene porque lo hace desde ese lugar. Claro. ¿Entendés? Y lo cuidamos mucho. Y te digo, era muy gracioso ver, porque bueno, tiene una película. Claro, la película Fuego, yo la vi, sí, Fuego en el El cielo. sábado a la noche hacemos la gran cena de camaradería. Ajá. Esa cena de camaradería yo no te puedo explicar lo que es, porque después de lo que van a participar el sábado, al final del sábado, Sí. van a comentar, pero se van a quedar sin palabras de todo lo que van a hablar esa noche. Y aparte, nos junta, nos reúne a todos los que durante 10 años vinieron cada año a acompañarnos a los congresos. Claro. Y vernos y comentar y todo, no sabe, no tiene precio. O sea no que tiene precio. aparte es algo humano, porque Muy humano. aparte de la comprobación científica, Sí, que usted muy sigue más humano. ese camino, es muy interesante porque después de tantos detractores, escépticos, gente que invalida la Exacto. investigación. Ahí o son sea, todos iguales. Claro. Todos son iguales. Así que es importante para no solamente para la gente que cree, digamos, sino la gente que Exactamente, investiga de exactamente. diferentes áreas, de diferentes campos. Así que Exactamente. bueno, nos volvemos a invitar. ¿Qué fecha es? 15, 16, 17 de mayo en Victoria. En Victoria, Entre Ríos, Y República si quieren Argentina. informarse, museodelomni@gmail.com, van a tener toda la Y información. ahí está toda la completa. información. Así que bueno, les agradezco mucho, Andrea y Silvia, por haber venido. Espero que se hayan sentido cómodas. No sé si me quieren decir algo más, quieren agregar algo más. ¿Alguna pregunta que me haya olvidado? Porque No, la verdad que gracias por la invitación, muy rica la torta, se la recomendamos. nada, un placer. Hacía rato que teníamos que cumplir con vos y la verdad que es un placer, un gusto. placer No, enorme. bueno, el placer es mío. Gracias.